Listo, muchachos. Entonces vamos a iniciar la clase de hoy, 7 de diciembre. Estamos ya finalizando este módulo llamado Administración Financiera. Entonces, me voy a permitir, voy a compartirles pantalla de una temática bastante importante dentro de la administración financiera. Miren que pues al inicio vimos todas las generalidades, ¿cierto? Vimos la importancia de ella, hasta vimos pues la línea de tiempo de todos los acontecimientos que sucedieron para que la administración financiera hoy sea una rama muy importante de la administración. ¿Sí? Entonces, pues vamos a concluir ahora con lo que es el análisis financiero. ¿Sí? Vamos a hablar de análisis financiero. Pero para poder hablar de análisis financiero es preciso hablar de los estados financieros. Entonces, por lo menos a esta altura, yo sé que ya esta es la última materia para muchos de ustedes o de pronto faltan algunas pocas. Muchos de ustedes ya vieron contabilidad, ¿cierto? Contabilidad 1, contabilidad 2, vieron costos, ¿cierto que sí? Dentro de su tecnología ven todas estas materias, ¿cierto? Sí, profe. Sí, listo. Entonces, como ya ustedes vieron todas estas materias, ustedes deben ya tener unas bases, ¿sí? Muy de pronto firmes sobre lo que son los estados financieros. Miren que acá, en esta parte, a pesar de que estamos en algo que es una rama de la administración, que es la administración financiera, pues se apoya mucho de la contabilidad. Entonces hoy vamos a estar viendo los estados financieros, la importancia de ellos y que de ahí los estados financieros, de esa información que proporciona, entonces viene ya una parte muy importante que son los análisis financieros. Vamos a ver cuántos tipos de análisis financiero existen. Entonces, eh, muchos de ustedes van a llegar a empresas donde en determinado momento, pues ustedes van a ser partícipes o van a ser usuarios de esta información, donde ustedes van a recibir información muy importante sobre temas financieros de la empresa, como que por lo menos a la fecha de hoy, cómo se encuentra la cartera de la empresa con respecto al año inmediatamente anterior, por lo menos en eh, empresas que son productoras, ¿sí? O empresas que manejan inventario, ¿sí? Van a ver muchos temas de manejo financiero como la rotación del inventario, ¿cierto? La rotación de la cartera, qué tanto se duran los clientes créditos para pagar o para entregar esos dineros esos pagos de esas mercancías que les fueron entregadas a crédito. Entonces, todo esto hace parte del análisis financiero y todos estos temas son muy importantes a la hora de la toma de decisiones. Desde la clase 1 que estuvimos, pues miren que siempre estamos hablando de toma de decisiones, ¿sí? Y que la administración financiera pues precisamente está centrada en esas tres decisiones, ¿cierto? En esas tres tomas de decisiones pues que ya vimos en clases pasadas, ¿sí? En la decisión de inversión, en la decisión de financiación y en la decisión de dividendo. Entonces, ya conociendo, teniendo en cuenta ese análisis financiero de la empresa, ya la empresa va a tener, digamos que un sustento sólido para poder tomar las decisiones necesarias. Entonces me voy a permitir, voy a compartirles pantalla para mostrarle entonces la temática del día de hoy. Me confirman cuando ya puedan ver la pantalla, por favor. La idea es que hoy veamos, ¿sí? Cuáles son los estados financieros, su utilidad. Pasemos a lo que es el análisis financiero y clases de análisis financiero. Y si nos da tiempo, de aquí a las 8:30, hagamos un ejercicio. ¿Listo? Con base a ese ejercicio que hagamos hoy, vamos a hacer una actividad el día jueves y ya entonces terminando la clase del día jueves ya quedará colgada en la plataforma la actividad final. Esta actividad final, ¿sí? Voy a hacer o voy a proponerla para que la hagamos en grupo, ¿ya? Entonces pues vayan más o menos pues pensando con quién pueden llegar a trabajar. Esto de los grupos es para facilitarle a ustedes de pronto el trabajo, ¿sí? Ya que pues, el trabajo puede ser un poco extenso, entonces la idea es que puedan ayudarse un poco.
pero que la persona que me diga, no, profe, yo lo quiero hacer solo, pues no hay inconveniente. ¿Listo? Entonces, permítanme, ya les comparto acá la pantalla y vamos a ver. ¿Listo? ¿Pueden ver la pantalla? Sí, profe. Listo. Sí. Bien. Bueno, entonces, si vamos a hablar de análisis financiero, es preciso de que hablemos de los estados financieros, ¿sí? A ver qué son los estados financieros. ¿Qué ocurre, muchachos? Que toda empresa, toda organización, ¿sí? Toda organización, permítanme un momento. Toda organización, yo le hablo de organización para que ustedes de pronto se quiten el estigma, ¿sí? De que si digo empresa, ustedes van a relacionar directamente es a un negocio que lo que busca es lucro, que lo que busca es dinero, ¿cierto? Entonces, por eso digo organización. Cuando digo organización, ahí estoy incluyendo a las empresas, a las instituciones educativas, a las ONG, a todas estas entidades sin ánimo de lucro, ¿cierto? Entonces miren que toda organización, ¿sí?, necesita llevar sus movimientos económicos, ¿cierto? Todas sus transacciones económicas y organizarlas a través de un sistema contable, ¿ya? Para poder llevar un orden de ellas, para poder tener un orden de cuáles son los dineros que entran y cuáles son los dineros que salen, ¿sí? Cuando esos dineros entran, ¿por qué conceptos entran? Y cuando esos dineros salen de la empresa, ¿por qué conceptos salen? ¿Sí? Si se está haciendo pago de honorarios, si se está haciendo pago de nómina, si se está pagando insumos, si se están pagando servicios públicos, ¿cierto? Entonces miren que toda organización, ¿sí?, legalmente constituida, independientemente a su función o a su razón social o económica, toda organización necesita tener claro ese orden contable. Entonces, allá cuando ustedes vieron contabilidad uno, contabilidad 2 y demás, costo y demás, ustedes pudieron percibir, ¿cierto?, que la contabilidad, ¿sí?, es aquella rama o aquella ciencia social, ¿sí?, que se encarga de qué, de organizar las transacciones de la empresa, ¿sí?, de registrarlas, de organizarlas, ¿sí?, de poder generar informes financieros que sean de una información clara, veraz, entendible, comprensible, ¿cierto? Y que todo eso a la final sea insumo o sea fuente para la toma de decisiones, ¿sí? Para poder determinar hacia dónde va la empresa o para poder determinar cómo se encuentra la empresa. Entonces, por lo menos yo acá, no sé si con ustedes hacía el ejercicio, es de que por lo menos el Estado, hay un Estado financiero muy importante, que ahorita lo vamos a ver, que es el estado de situación financiera o balance general, que es uno de los estados financieros más importantes. Entonces miren que este estado para la empresa es vital. ¿Por qué? Porque este estado enuncia o habla de aquellos activos que tiene la empresa, ¿sí? O sea, de aquellos derechos, de aquellos bienes y derechos que posee la empresa. Y una vez ya tiene identificado cuáles son los bienes y derechos que tiene la empresa, entonces en ese mismo estado, ¿sí?, muestra de qué manera está siendo financiado ese activo. Entonces, aparte del activo, ese estado financiero muestra el pasivo y el patrimonio. Y miren que estos dos últimos, pasivo y patrimonio, la suma de estos dos van a ser igual al total del activo. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? De que si esta ecuación contable la llevamos a nuestra vida personal, ¿sí?, del estado de situación financiera, la llevamos a nuestra vida personal, es como si dijéramos, bueno, a ver, Alessandro, ¿qué tantos activos tiene Alessandro? Entonces, Alessandro, pudiéramos empezar a numerarle sus activos y podemos decir, no, Alessandro tiene una casa que vale 500 millones de pesos. Alessandro tiene un carro que vale 200 millones de pesos. ¿Cuántos millones ya llevamos ahí en activos? A ver.
¿Cuántos millones ya llevamos? Una casa de 500, un carro de 200, ya llevamos 700, ¿cierto? Tiene una finca de 300 millones, ya ahí tenemos 1.000 millones, ¿cierto? Entonces miren que en ese estado de situación financiera, lo primero que se muestra es el activo, o sea, qué posee la persona, ¿sí? Cuáles son sus bienes y derechos. Pero miren que en ese mismo estado se relaciona los pasivos y el patrimonio. Entonces, los pasivos son las deudas que él tiene con terceros. Entonces, ahí, de eso que tiene él, a ver cuánto está debiendo en el banco. Resulta que Alessandro tiene una deuda en el banco de 600 millones de pesos. ¿Ya? Entonces, teniendo en cuenta esa información, ya nosotros podríamos determinar cuánto es su patrimonio. A la teoría contable dice que el patrimonio va a ser la diferencia que hay entre el activo y el pasivo. O sea, el patrimonio de Alessandro será la resta que hay de tener su activo de 1.000 millones de pesos y restarle el pasivo que él está debiendo. Entonces, ¿cuánto sería el patrimonio realmente de Alessandro? Si él tiene un activo de 1.000 millones de pesos y tiene un pasivo de 600 millones, ¿cuánto sería su patrimonio? 400 millones. 400 millones de pesos, así es. Entonces, ahora vamos a ver este tema ya enfocado a la empresa, ¿sí? De que la empresa, hoy por hoy, este estado de situación financiera va a mostrar en la radiografía o va a mostrar la situación real de la empresa. Hay muchas empresas que se ven con mucha cantidad de activos y pueden mostrarse como entidades o empresas muy prósperas, pero vamos a ver realmente cuánto es su pasivo. Si su pasivo, qué tanto representa de su activo, de ese activo que tiene, cuánto está debiendo en el banco, o sea, cuánto tiene comprometido. Si hoy 7 de diciembre, todos sus deudas tuvieran que ser pagadas, ¿cuánto le quedaría realmente a esta empresa? ¿Sí? Entonces, a eso se refieren los estados financieros, mostrar la situación financiera de la empresa, realmente cómo está compuesta la empresa, ¿sí? Cuáles son sus deudas, cuáles son sus activos, cuál es realmente su patrimonio, ¿ya? Entonces, hice ese ejemplo muy, digamos que ajustado a, a la cotidianidad de nosotros para que podamos entender un poco mejor cómo es en el tema empresarial. Entonces vamos a ver lo que es estado financiero. Vamos a ver aquí una definición. Para esta definición le voy a pedir el favor a la compañera Sandy Mercado que nos comparta esta definición. ¿Aquí alguien levantó la mano? ¿No? Bueno, entonces seguimos con Sandy. A ver, Sandy, estamos contigo en esta definición. Bueno, dice los estados financieros. Los estados financieros corresponden a los informes contables y financieros presentados por las organizaciones, donde refleja las pérdidas o ganancias de un periodo, el capital obtenido, las obligaciones contraídas y patrimonio contable propio de la organización. Asimismo, refleja los movimientos de efectivo, cambio en las cuentas patrimoniales con sus respectivas notas aclaratorias que el entendido, los registros y saldos presentados en los informes financieros. Listo, muchas gracias, Sandy. Entonces, miren, estos son los estados financieros. Esto que acaba de compartir una compañera. Dice que corresponde a los informes contables y financieros. ¿Qué ocurre? Que en una empresa, ¿ustedes creen que en una empresa sería viable que pasaran meses, años y no se tuviera claro de cómo está la parte contable y financiera? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué piensan ustedes? Ustedes como socio o como dueño de una empresa, ¿ustedes permitirían que esto ocurriera? A ver, ¿Cómo, profe? ¿Cómo? ustedes siendo socios de una empresa, ¿ustedes permitirían que no se les dé información con respecto a la empresa, sino después de cierta cantidad de meses o años? ¿Qué piensan ustedes?
Yo creo que no, o sea, uno estipula un tiempo donde le deben de estar informando ¿qué? Los informes contables de la empresa y eso. Listo, así es, compañero. Entonces, miren que toda empresa dentro de su, primeramente, pues que, primero que todo, pues en la parte normativa, ¿sí? Cuando se hace la constitución de una empresa, pues dentro de los estatutos quedan establecidas ciertas cosas. Pero a manera ya de las obligaciones que tiene la empresa ante el Estado y ante otras instituciones, ¿sí? Que necesitan información de la empresa, pues también queda establecido. Por lo menos la empresa debe presentarle esta información más que a sus socios anualmente, también debe presentársela a las entidades de gobierno, ¿cierto? Entonces, todas las empresas, todas las instituciones, organizaciones, independientemente del sector que sean, se deben a todas estas instituciones del Estado. Entonces, por lo menos anualmente deben presentar estado financiero a la superintendencia, algunos deben presentar estado financiero a la DIAN, ¿cierto? Reportes de información exógena, o sea, la información exógena es como un inventario de aquellas personas que tienen relación con la empresa, ¿cierto? Los clientes, los proveedores, los empleados y demás. Entonces, esta información deben reportarla también a la DIAN. Hay muchas empresas que dependiendo al grupo del sector o al sector de la economía al que pertenezcan, deben presentar ciertas informaciones a las diferentes superintendencias, ¿ya? Entonces, aquellas que son de vigilancia deben presentar informes a la superintendencia de vigilancia, ¿sí? Aquellas que son instituciones financieras como los bancos y demás deben presentar información a la superintendencia financiera, ¿cierto? Entonces miren que acá los estados financieros ya viene siendo ya un tema netamente administrativo, contable y financiero, pues que es utilizado pues para mostrarle a los socios, a los inversionistas de la empresa, cómo está la empresa. Estos estados financieros, el periodo, digamos, para la presentación de ellos es anual, ¿sí? Digamos que el periodo por excelencia es anual, pero muchas instituciones pues hacen estados financieros mensuales, ¿sí? Todo depende pues de lo robusto que sea su sistema de información financiera. Hay muchos de ellos pues que tienen la capacidad de poderlo hacer. Por lo menos los bancos generan estados financieros mensuales y a final de año, ¿sí? Al principio de cada año presentan estados financieros pues del año inmediatamente anterior. Por lo menos ahorita comenzando 2021, ellos cuelgan en las páginas respectivas y muestran ante sus socios también, muestran los estados financieros del año 2020. Ahora para el 2022, permítame un momento, voy a darle acceso aquí a alguien. Ahora para el año 2022 presentarán reporte o presentarán estado financiero pues del año 2021 y así sucesivamente. Entonces vamos a ver cuáles son esos estados financieros que deben presentar. Dice acá, las sociedades comerciales tienen la obligación de presentar estos estados financieros durante el periodo posterior a su cierre contable. El cierre contable, ¿cuándo se hace? Una vez ya está terminado el último mes del año. Entonces, ahora para los primeros días de enero, todas las empresas empiezan a trabajarle duro, duro, duro a ese cierre contable, ¿ya? Entonces, por eso muchas empresas, no sé si ustedes han tenido la experiencia en empresas comerciales, bancos y demás, muchas empresas desde ya tuvieron que haber enviado circulares a sus clientes, a sus proveedores y demás, diciéndole, señor proveedor, si usted realizó un trabajo al Banco Occidente, requerimos que pueda mandar su cuenta de cobro o su factura a más tardar el día 15 de diciembre, un ejemplo, para que pueda ser pagada dentro del año fiscal 2021. De lo contrario, esta cuenta se pagará el próximo año. Entonces, empiezan a mandar una serie de circulares. ¿Para qué? Para que todas aquellas personas que tengan pendiente el cobro de algún bien o servicio con la empresa puedan presentar a tiempo sus facturas, cuentas de cobro y demás y poder
contabilizar todos esos gastos, costos y demás. ¿Para qué? Para que por allá el 29 de diciembre o 30 de diciembre no llegue una persona, ay, miren, lo que pasa es que ustedes me están debiendo tal servicio o tal producto. Entonces, imagínense ustedes, eso atrasaría todo el cierre contable. O peor aún, por allá el 5 de enero. No, lo que pasa es que yo no estaba en la ciudad, entonces no tuve tiempo para venir acá a cobrarle el servicio de mantenimiento que le hice a los aires. Entonces, no, todas las empresas con previo aviso le cuentan a sus proveedores, a sus clientes y a todos los que tengan algo que ver con el cierre contable que se va a realizar el cierre y que por favor hagan pues la diligencia que tengan que hacer frente a la empresa para no tener ningún inconveniente. O si no, o de lo contrario, esto ya quedaría para el siguiente año. ¿Listo? Entonces, por eso es muy importante este proceso de cierre. Ya, sobre todo pues el anual. El mensual no, porque si a ustedes no le pagaron algo en enero, siendo proveedor de una entidad, si no se lo pagaron en enero, pues lo más común es que el mes siguiente pues le paguen eso. Listo, y no ha pasado nada y no va a tener de pronto tantos contratiempos porque está dentro del mismo año, ¿cierto? Entonces, pues, y va haciendo, pues la empresa va haciendo el cierre contable, pues mensual, mensual, mensual y va generando sus estados financieros. Pero la idea es que cuando ya va a ser el estado financiero anual, ya ahí sí o sí, pues debe presentar la documentación requerida, si es que van a hacer el pago de algo, si van a hacer la liquidación de algún valor y demás. Entonces, pues todo esto, pues para facilitar el cierre contable. Dice acá, sigue diciendo acá, en esta parte, dice, las sociedades comerciales tienen la obligación de presentar estos estados financieros durante un periodo posterior al cierre contable y debe ser dictaminados por un revisor fiscal y aprobado por medio de sus asambleas o juntas. ¿Qué ocurre? El contador realiza los estados financieros, ¿ya? Y él está dando fe pública de que la empresa realmente cuenta con esos recursos que están allí plasmados en estos estados financieros. Pero viene otro profesional, ¿sí? Que por cierto es un contador también, pero con un cargo específico en la empresa llamado revisor fiscal, que es el que va a darle de pronto, digamos que la certificación, que esos estados financieros que ese contador está diciendo que están bien, cumplen con los requerimientos básicos, ¿sí? Cumple con los principios generalmente aceptados de contabilidad en Colombia. Listo, entonces miren que con este visto bueno del contador y con este segundo visto bueno del revisor fiscal, ya se da, digamos que por preciso y bien hecho estos estados, pero estos estados deben ser presentados a la asamblea o junta de socios para ser aprobados, ¿ya? Si de pronto la junta de socios tiene alguna pregunta, tiene alguna duda con respecto a las cifras que allí se manejan, ellos están en toda la libertad de indagar y preguntar por ello, ¿sí? Por lo menos indagar sobre valores bastante relevantes, ¿cierto? Sobre la cartera, ¿sí? Sobre las cuentas por pagar de la empresa, qué tantas deudas tiene, ¿sí? Ante los bancos, ante proveedores, ante acreedores. Sigue diciendo acá, sin embargo, las empresas que realizan las operaciones de cierre de forma semestral deberán hacer la presentación de sus estados financieros intermedios. ¿Qué ocurre, muchachos? Muchas empresas que se acostumbran a hacer cierres mensuales, ¿qué pasa? Que la junta, dentro de la constitución de la empresa, dentro de los estatutos o las políticas que ellos han establecido, pueden establecer que el contador con el revisor fiscal preparen los estados financieros cada trimestre o cada semestre. Ya todo esto va a depender de la empresa. Todo esto va a depender de la necesidad de la empresa, de cómo lo haya estipulado, ¿sí? De cómo lo hayan planeado hacer, del control que le quieran llevar. Entonces ahí es donde cada uno de ustedes, en el caso de que ustedes sean socios de una empresa, ahí es donde ustedes van a recibir cada 3 meses, cada 6 meses o cada año un informe preparado por el contador y revisor fiscal sobre los estados financieros. ¿Listo?
Entonces, anualmente hacen juntas de socios o hacen las llamadas, ¿cómo les digo, hombre? Son unas reuniones o son unas asambleas para presentar los estados financieros, pero eso tiene su nombre, permítame un momento, rendición de cuenta. Entonces ahí es donde, no sé si ustedes han escuchado, por lo menos sí, o si ustedes son de pronto socios de Ecopetrol o conocen a alguna persona que sea socio de Ecopetrol. Entonces todos aquellos que son minoristas o que tienen de pronto no tantas acciones, sino de un número de acciones hacia abajo, todos ellos son representados por una persona. Entonces esta persona que representa a todos esos socios vaya a Cartagena, Bogotá, donde hagan esta junta y eh, hace parte de esta rendición de cuentas y recibe de mano pues de la administración todas las cifras, ¿sí? Donde explican cuáles fueron los rendimientos que tuvo la empresa, ¿sí? Cuál es la rentabilidad que generó en el año, cuánto fue el valor, ¿sí? De esa rentabilidad, de esta rentabilidad, cuánto porcentaje será distribuido, cuáles son sus cuentas por cobrar, ¿cierto? Se generó tal utilidad, pero todavía tenemos tanto dinero en manos de terceros, cuáles son los compromisos que se tienen ante los bancos. Entonces, todo este informe lo revisan o lo reciben pues las personas que hacen parte de esa junta o de esa asamblea, ¿ya? Entonces, pues, más allá de una junta muy pequeña, en algunas empresas, pues también existen asambleas cuando las empresas son por acciones, ¿cierto? Y hay cierta cantidad de socios, que algunos por ser mayoritarios, pues tienen participación directa o voto decisorio para cualquier situación y otros por ser minoritarios, entonces van a estar representados todos en cierta cantidad, de acuerdo a como quede estipulado en los estatutos, van a estar representados por una persona, ¿ya? Entonces, pues miren que todo esto hace parte pues de esa dinámica empresarial. Miren que acá estamos hablando de estados financieros, pero al mismo tiempo estamos hablando de la parte comercial, de cómo, digamos que la dinámica pues de estas empresas pues cuando tienen esta constitución de este modo. Listo, entonces miren, acá nos dice que los estados financieros pues en la actualidad, hoy 7 de diciembre de 2021, ¿sí? A través de la ley 1819, ¿sí? Quedó establecido que los estados financieros, miren que esta ley lo que hace es reemplazar la ley anterior o el decreto anterior, que era el 2649, donde se tenían 4 estados financieros y adicionales unas notas, ¿sí? Que no eran de pronto tan obligatorias o tan importantes porque eran, digamos que en casos excepcionales o cosas así, pero acá en la nueva normativa, ¿sí? Hoy Colombia, así como el resto de los países de Latinoamérica, está ejerciendo o está aplicando las normas internacionales de información financiera. Y esto hace que entonces hoy en día existan 5 estados financieros y son los que tenemos acá. Cada uno de ellos los vamos a desglosar, vamos a ver a qué se refiere cada uno de ellos y vamos a aterrizar en 2 muy específicos que son los más utilizados para el análisis financiero. ¿Listo? Entonces, los estados financieros que nos muestra la norma vigente son los siguientes. El primero, estado de situación financiera. Este estado de situación financiera antes era llamado balance general, ¿sí? El segundo es estado de resultado y otro resultado integral. Este estado de resultado, como su nombre lo dice, muestra es el resultado que da la entidad al finalizar un periodo, si da ganancia o pérdida. Entonces, este estado de resultado en la normativa anterior era llamado también o conocido como el PIG, que es pérdidas y ganancias. Tenemos uno tercero, que es el estado de cambio en el patrimonio neto. Tenemos un cuarto, que es el estado de flujo de efectivo, y un quinto, que son notas a los estados financieros, que este estado hace parte integral pues, de los estados financieros como tal. Entonces tenemos 5 estados financieros. Cuando usted ya vaya a la práctica, a la empresa, cuando usted, de hecho, aquellas personas que ya están en empresa y que ya trabajan, pues ustedes como técnicos y futuros profesionales, porque así lo creo, yo sé que muchos de ustedes pues no se van a quedar aquí, ¿cierto?
van a seguir, van a intentar, van a darlo todo para seguir adelante y los animo a que lo hagan. Entonces, muchos de ustedes, pues cuando ya sean administradores y en el trasegar o en el caminar pues de la carrera, van a empezar a lidiar con todos estos términos. Y mucho más cuando ustedes estén en una empresa ya trabajando, pues van a hablar van a escuchar de los estados financieros, van a hablar mucho de los estados de situación financiera, estado de resultado y demás, y muchos de ustedes hasta van a intervenir en la elaboración de ellos. ¿Listo? Yo por lo menos cuando el tiempo que trabajé en una empresa acá en CRT, ¿sí? Yo pues estaba en el departamento contable, yo estaba en el área contable y de entre todas mis funciones, una de mis funciones era preparar los estados financieros de la empresa. Pero como esta empresa, pues a lo que se dedicaba era, o se dedica es a la distribución del combustible, pues yo preparaba los estados financieros de cada una de esas estaciones. Entonces, pues bajaba la información del sistema contable, la analizaba, ¿sí? Verificaba que pues todo estuviera en su lugar y hacía pues digamos que la preparación para que pues pudiera generar las cifras de la manera correcta. ¿Listo? Entonces pues muchos de ustedes podrían llegar a tener esa oportunidad también. Vamos a ver cada uno de ellos. Entonces vamos a comenzar por el estado de situación financiera, o sea, el primero que tenemos aquí en esta lista. Vamos con la compañera. Hay una compañera que ingresó ahorita no hace mucho. Vamos a pedirle a ella que nos esté compartiendo esta definición de estado de situación financiera. La compañera, ya les digo, vamos con la compañera María Camila. ¿Sí está acá? Muy buenas noches. Buenas noches, María Camila, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Listo, María Camila. Entonces estamos contigo aquí en esta definición, estado de situación financiera. Vamos a colocarlo aquí grande. Sí, señor. Sí, adelante. De acuerdo. Estado de situación financiera, también llamado balance general en norma local. Este básico señala el estado financiero que muestra acerca de la situación de una empresa dentro de un periodo de tiempo determinado, como informe a asamblea o juntas que se realiza anualmente, ayudando a visualizar en qué situación económica se encuentra la empresa. Presenta los activos, pasivos y patrimonio de una entidad en una fecha específica al final del periodo sobre el que se informa. Listo. Bueno, listo. Entonces miren. Gracias, María Camila, por tu Sí, intervención. señor. Entonces miren, acá el estado de situación financiera, yo cuando hice la introducción y puse el ejemplo de Alessandro, ¿sí? Que Alessandro pues tenía un activo, ¿cierto? De 1.000 millones de pesos, que tenía un pasivo de 600 y que eso nos daba de que dentro de la ecuación patrimonial, ¿sí? Pues nos dice que el patrimonio va a ser el activo menos el pasivo y pues ya ahí podíamos determinar que su patrimonio era de 400 millones. Entonces miren que esa ecuación patrimonial está muy amarrada o tiene que ver mucho con este estado de situación financiera, ¿ya? Este estado de situación financiera que antes era llamado balance general y que todavía, muy a pesar de estar aplicando las normas internacionales de información financiera, muchas entidades, sobre todo los bancos, ¿sí? Para hacer un poco más entendible a sus usuarios, digamos que la papelería o los documentos que piden le siguen llamando balance general, ¿ya? ¿Por qué? Porque esa es la norma local acá. ¿Listo? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que toda esta parte de información financiera, pues muchas veces tiene mucho peso, más que todo es en empresas, pues que están acá en Colombia, pero pues son multinacionales. Entonces, para que la información sea lo más entendible posible con respecto a otras sedes que no son precisamente de acá, sino de otros países, pues manejan estos conceptos ya de información financiera. Pero por lo menos los bancos, entidades financieras, y corporaciones, instituciones, fundaciones y demás hablan de balance general. Entonces, este balance general en norma local dice, este básico, ¿sí? Este balance, este estado básico señala un estado financiero que muestra acerca de la situación de una empresa,
dentro de un periodo de tiempo determinado. ¿Cuál es el periodo de tiempo determinado? Un año. ¿Listo? Un año es el periodo de tiempo o el periodo fiscal más conocido. Pero ¿qué ocurre, muchachos? Que hay muchas empresas, sobre todo las que son agroindustriales, que su periodo, ¿sí?, fiscal puede ser diferente a un año. Puede ser un poco menor. Puede ser de 8 meses, de 7 meses, de 9 meses. ¿Por qué? Porque este periodo va a depender del periodo de producción que ellos manejen. Pues muchas empresas de estas trabajan solamente 7, 8 o 9 meses en el año. El resto de meses pues no trabajan, esperan un tiempo, 3, 4 meses después empiezan nuevamente la operación. Entonces, para ellos el periodo fiscal pues no va a ser exactamente 12 meses. ¿Por qué? Porque si van a tomar 12 meses, va a haber 3 o 4 meses en el año que no van a generar información. Entonces, pues va a ser muy complicado o va a ser un tanto inconveniente generar datos, pues mezclando meses que hayan sido productivos con algunos otros que realmente no se haya dado producción. Entonces, por eso hago la claridad sobre el periodo fiscal, ¿cierto? Que normalmente es de un año, pues para las empresas comerciales es de un año, porque las empresas comerciales están todo el año. Miren que hay empresas que son de pronto distribuidoras, ¿cierto? Y cuando no están vendiendo Navidad, están vendiendo temporada escolar. Y cuando no hay temporada escolar, están vendiendo amor y amistad, y así sucesivamente. O sea, todo el año pues están haciendo diferentes actividades comerciales relacionadas pues con la temporada. Listo, acá dice, sigue diciendo, una empresa durante un periodo de tiempo determinado como informe a asamblea o juntas que realiza anualmente, ayudando a visualizar en qué situaciones económicas se encuentra la empresa. Era lo que yo les decía, es como una radiografía de la empresa, muestra qué tan saludable está la empresa. Presenta los activos, ojo, ya estos términos deben ser conocidos para ustedes que vieron contabilidad 1, la 2, vieron costos y otros temas relacionados con contabilidad. Entonces aquí se presentan los activos, pasivo y patrimonio, solamente estos tres tipos de cuentas. Activos, ustedes saben que son los que están relacionados con qué número, a ver, con qué número están relacionados los activos dentro del plan único de cuentas. ¿No recuerdan? Con el número 1. Los pasivos son del grupo número 2 y el patrimonio, grupo número 3. ¿Cierto? Entonces aquí solamente vamos a tener estas tres clases de cuentas: activo, pasivo y patrimonio, de una entidad a una fecha específica. Ojo, los estados de situación financiera no son de tiempo indeterminado, tienen que tener una fecha específica. Entonces, si vamos a presentar un estado de situación financiera, debe decir estado de situación financiera de 1 de enero a 31 de diciembre del año 2020. Un ejemplo. Entonces, miren que muestra una fecha específica. Dice, al final del periodo sobre el que se informa. Entonces, por eso les digo, una vez cumplido el periodo, deben elaborarse los estados financieros. ¿Será que se puede hacer estado financiero a la fecha del año 2021? ¿Usted qué dice? ¿Qué creen ustedes? A ver, escucho opiniones. A la fecha, ¿ya se podrían hacer los estados financieros del 2021? No, todavía no. No, ¿verdad? No, Negativo. No, no se podría. ¿Por qué? Porque miren que a pesar que estamos ya, que estamos a 7 de diciembre, todavía nos faltarían para poder terminar el año aproximadamente ¿cuántos días? 24, 23 días. 24 días. Entonces, imagínense qué no puede ocurrir en 24 días en términos contables y financieros. ¿Cuánto dinero no puede ingresar a una empresa en 24 días y cuánto dinero no puede salir? Como para nosotros ahora poder decir, no, en el año 2021 se vendió tanto. No se puede, porque el año no se ha acabado. O en el año 2021 pagamos tanto. No se puede, porque el año aún no se ha terminado. O en el año 2021 tenemos una cartera por cobrar de tantos millones. No se puede, porque no sabemos si de aquí al 31 esa cartera pueda disminuir o pueda ¿qué?
aumentar, ¿cierto? Se pueden dar las dos situaciones. ¿Listo? Entonces, por eso nosotros debemos esperar que se termine el periodo, que se termine el año fiscal. Y luego, entonces sí, poder empezar a elaborar los estados financieros, ¿sí? A través de los sistemas contables. Pues miren, vamos a ver aquí un ejemplo de un estado de situación financiera o balance general. ¿Ya? Aquí tenemos un ejemplo. Este ejemplo que tenemos aquí a la vista, todos lo pueden ver, ¿me confirman? Sí, señor. ¿Sí? A ver, las chicas, ¿sí lo ven? Sí, profe. Sí, bueno, miren, este estado de situación financiera, así como lo ven ustedes, toda empresa pues debe presentarlo con esta formalidad. Debe enunciar el nombre del estado. ¿Este estado cómo se llama? Situación financiera. Si fuera un estado de resultados, dijera estado de resultados. Entonces, primero que todo, debe tener este encabezado, ¿cierto? Estipulando qué tipo de estado financiero es. ¿Cuántos estados financieros tenemos? ¿Cuántos mencioné allá en la diapositiva? ¿Cuántos son? 5, profe, ¿no? Son 5. 5, exactamente, son 5. Entonces miren que este es el primero de esos 5. Este es el estado de situación financiera o balance general en norma local, o sea, en la norma colombiana. Entonces, después de enunciar el nombre, debe tener especificado el nombre de la empresa, ¿cierto? Entonces, la empresa que nosotros le estamos elaborando este estado de situación financiera se llama King Power International. Luego de tener el nombre, la identificación de la empresa. Toda empresa en Colombia legalmente constituida, ya sea como persona natural o persona jurídica, ojo, aquí estoy hablando de legislación comercial, si de pronto la vieron, deben acordarse de eso y si no la vieron, pues aquí les queda esto también adicional. Entonces, toda empresa en Colombia constituida a través de las dos formas que hay, ¿cierto? A través de persona natural, que es una persona así como usted y como yo, de carne y hueso, o persona jurídica, que es una figura ficticia donde 2 o 3 personas, hoy en día pues ya una sola persona puede realizar la constitución de una empresa como persona jurídica. Entonces, esta persona jurídica es una persona ficticia, que no es de carne y hueso, sino que es algo que existe dentro de la normativa, o sea, una figura jurídica que no tiene ni alma ni cuerpo, pero está sujeta a deberes y a derechos. Entonces, por lo menos, King Power es una persona jurídica porque tiene un NIT pues que es 890-905-085. Si fuera una persona natural, entonces acá estuviera el nombre de la persona natural y tuviera su número de cédula precedido con un dígito de verificación. ¿Listo? Entonces acá, dentro de las normas de presentación de los estados financieros, repasemos. Tiene el nombre del estado, el nombre de la empresa, el NIT, que es el número de identificación tributaria que lo da la DIAN, y tenemos la fecha, muchachos, importantísimo la fecha. Si nosotros no colocamos fecha, pues no sabemos de qué periodo estamos hablando. Entonces, ahí esta empresa está presentando ese estado financiero a 31 de diciembre de 2018. ¿Listo? En ese estado de situación financiera, como la definición lo dice, solamente va a estar hablando de qué? Del pasivo, del activo, del pasivo y del patrimonio. Entonces, miren que acá ya está entonces un desglose del activo, del pasivo y del patrimonio. Entonces, en el activo se van a colocar todos aquellos valores que hacen referencia pues a los activos, a los bienes o derechos que tiene la empresa. Entonces aquí, efectivo y equivalente, 25 millones, cuentas comerciales por cobrar, o sea, la cartera que tienen esta empresa, dinero que está en manos de terceros, 32 millones, inventario de mercancía, 45 millones. Entonces aquí dentro del activo tenemos una subdivisión, ¿cierto? El activo corriente, aquí, que es la sumatoria de estos tres valores, 102 millones. Activo corriente, ¿por qué? Porque estos valores se pueden convertir en dinero
a menos de un año. Y acá entonces tenemos un activo no corriente, que entonces es propiedad, planta y equipo, que son aquellas maquinarias, ¿sí? Edificios, enseres de la empresa que ha comprado no para vender, sino para la utilización de ellos mismos. Entonces ahí tenemos 150 millones. A esa propiedad, planta y equipo se le descuenta una depreciación. Ese es un tema totalmente contable que ustedes tuvieron que haber visto allá, que todos los activos, dependiendo pues de qué clase sean, van a tener una depreciación en un tiempo determinado. Entonces, a esos 150 millones se le descuentan 25 millones de depreciación o deterioro y se le suma propiedad de inversión, que es otra clase de activos no corrientes que tiene la empresa, para un total de activos no corrientes de 295 millones. Entonces miren que el total de activos va a ser la sumatoria de ¿qué? Del activo corriente y del activo no corriente. ¿Ya? Entonces si nosotros tomamos 102 millones más 295, nos da 397 millones. Listo. La teoría, ¿sí? O el esquema o la teoría contable me dice que el activo entonces va a ser 397 millones y que ese activo entonces va a estar respaldado por estos dos grupos que están acá, por el pasivo y por el patrimonio. Entonces, el activo va a ser la sumatoria del pasivo y del patrimonio. Entonces, en el pasivo vemos que tenemos acreedores comerciales por 25 millones 300, intereses por pagar, que también son pasivos, impuestos a las ganancias que aún no han sido pagados, tan como pasivos. Entonces tenemos 33 millones 320. Por favor, tomen ahí en la calculadora, en su calculadora, y hagan la resta de 397 millones menos 33 millones 320 y me dicen cuánto les da. ¿Cuánto les dio la resta? Van a restar el activo total, 397 millones, menos el pasivo. $363,680. Claro, entonces miren que 363,680 es el total del patrimonio que tenemos aquí. Entonces, si vieron, se cumple la ecuación patrimonial que nos dice que el total del activo es la suma del pasivo más el patrimonio o la resta del activo menos el pasivo. Miren que esos 363,680 entonces viene siendo aquí la sumatoria del capital en acciones y de las ganancias acumuladas. Entonces miren que este patrimonio entonces sería la diferencia del activo menos el pasivo. ¿Ya? O la sumatoria de estos dos, de pasivo más patrimonio, será igual, aquí, pasivo y patrimonio, será igual a 397 millones, lo mismo que tengo acá. Si quieren, hagan el ejercicio ustedes ahí. Sumen 33 millones 320 con 363 millones 680 y me dicen cuánto les da y verificamos a ver si no les da igual que el total de activos. El que haya verificado me dice la sumatoria del pasivo más el patrimonio. Sí, da lo mismo, bro. Sí, da lo mismo, correcto. Entonces, miren que el estado de situación financiera, ¿sí? Es una representación por excelencia de la ecuación patrimonial. Esta ecuación patrimonial me dice que el total de activos es igual a la suma del pasivo más el patrimonio. ¿Ya? Entonces, miren que este estado financiero nos va a mostrar esto. Quise mostrarle la estructura porque va a ser muy importante que la tengan en cuenta para ahora que hagamos el análisis financiero. Vamos a ver análisis financiero y va a ser muy importante que ustedes tengan en cuenta la estructura del estado financiero como tal. Seguimos acá y al estado de resultados y otros resultados, que viene siendo el segundo estado que ven aquí ustedes en esta lista.
estado de situación financiera y como segundo estado de resultados y otros resultados. ¿Ya? Entonces viene siendo el segundo. Vamos acá con la compañera, permítame un momento, un nombre que yo tengo acá. Vamos a ver, uno de los nombres menos sonados acá en esta clase. Vamos a ver, alguien que nos ayude con esto. Vamos con la compañera, vamos con la compañera Sixta. ¿Sí está acá? Hola, Hola, profe. Sixta. ¿Cómo te va? Bien, gracias. Bien, vamos con la compañera, ella nos va a compartir esta lámina, nos va a hablar qué dice esta lámina. A ver, adelante. Estado de resultados y otros resultados integral, más conocido como estado de pérdidas y ganancias. Dentro de este estado se podrá conocer la situación financiera de la empresa junto a su liquidez disponible. Se registra de forma anual. Es un informe que muestra las ganancias y pérdidas de un ente económico a través de las cuentas de ingresos de actividades ordinarias, otros ingresos y los costos y gastos aplicados en la actividad. Listo, muchas gracias, Sista. Entonces miren que este estado, cierra el micrófono, este estado se va a concentrar en otras cuentas de la contabilidad, mientras el primero se centraba en cuáles cuentas, en los activos, pasivos y patrimonio. Esta cuenta acá se va a centrar en los ingresos, en los costos y en los gastos. ¿Ya? Luego de tomar el ingreso y restarle los costos y los gastos y sumarle de pronto los otros ingresos que se tengan y demás, esto al final nos va a generar un patrimonio, nos va a generar una cuenta 3. Pero eso en el caso de que haya ganancias. Si no hay ganancias, pues no nos va a generar ninguna utilidad. ¿Listo? Entonces vamos a ver un ejemplo aquí. Entonces miren que aquí también tenemos el ejemplo con la misma empresa. Tenemos el nombre del estado financiero, que en este caso es estado de resultados. Tenemos el nombre de la empresa, Empower International. Tenemos el NIT y tenemos la fecha a corte de 31 de diciembre de 2018. ¿Qué tenemos aquí? El sistema contable nos va a generar estos datos, ¿cierto? Entonces el sistema contable nos va a generar que de 1 de enero a 31 de diciembre de 2018 tuvimos como ingresos por actividades ordinarias, o sea, por lo menos si somos una empresa de venta de ropa y calzado, miren que tuvimos 65 millones por ingreso. Ojo, ingreso, no ganancia, ingreso. Vendimos en total 65 millones. Pero ¿qué pasa? Que para poder vender esos 65 millones nosotros tuvimos que comprar mercancía por un valor de 20 millones. Entonces ahí dice costo de venta, 20 millones. ¿Ya? Pues miren que ahí el ingreso se le resta el costo, ¿sí? Para entonces poder hallar una ganancia bruta. La ganancia bruta es a ese total de ingresos yo le voy a restar lo que me costó la mercancía y voy a tener una ganancia bruta. ¿Será que hasta ese punto ya podemos decir que todo ese dinero se lo ganó la empresa? ¿Ustedes qué piensan? No, señor. No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es que no podemos restar solo los costos. Adicional a lo que nos costó la mercancía, hay otros costos y gastos que debemos tener en cuenta para poder determinar, hombre, realmente nos quedó de ganancia tanto. Entonces miren que después de tener la ganancia bruta, aquí este esquema dice que debemos sumar otros ingresos. Si la empresa, ojo, si la empresa aparte de sus ingresos ordinarios maneja otros ingresos, entonces debe sumarlo. Esos otros ingresos, ¿qué pasa? Que muchas empresas, aparte de su actividad ordinaria, maneja otros ingresos por otros conceptos. Entonces, para empresas que son de transporte, miren que ellos manejan a veces ingresos por publicidad, porque en sus vehículos colocan vallas publicitarias, ¿cierto? Y demás. Hay empresas que son, ¿qué? De pronto tienen, sí, un almacén, por ejemplo, tiene un edificio para poder funcionar. ¿Y qué pasa? Que no tienen, digamos que utilizando todo el edificio, sino la primera planta. Entonces, si arriendan o de pronto tienen
ahí adicional a la empresa el servicio de hotelería o hospedaje o arriendo, miren que eso vienen siendo otros ingresos porque no están directamente relacionados con la actividad ordinaria. Entonces se le suman los otros ingresos. A eso viene y se le restan los costos de distribución, los gastos de administración y otros gastos de operación. Y eso nos va a generar una ganancia o pérdida de la actividad operacional. En este caso, pues de estos 45 millones, a después sumarle los 7 millones de otros ingresos y restarle estos otros costos y gastos, miren que me quedó 41 millones 980. ¿Será que esa es la ganancia final? No. Aquí sigue diciendo la estructura que debemos sumarle los ingresos financieros. Los ingresos financieros son aquellos ingresos que recibe la empresa por conceptos financieros, o sea, por dineros que tiene en banco, por dinero que tiene invertido en otras instituciones. Entonces miren que recibió 1 millón de pesos. A eso se le restan los costos financieros. A ver, toda empresa que tiene cuentas, sí, en entidades bancarias tienen costos financieros. El compañero que trabaja en el banco pues sabe que toda empresa pues todos los meses genera costos financieros. ¿Como qué? Como compra de chequera, cuotas de manejo, comisiones, ¿qué más? De pronto algunas multas o tasas por sobregiro, si sobregiran la cuenta y demás. Entonces, todo eso entra dentro de la parte de costo financiero, ¿ya? Entonces, miren que esos 41 millones 980 le sumamos los ingresos financieros y le restamos los costos financieros y nos da, ahí le restamos, unas pérdidas por deterioro del valor de los activos, 4 millones 200. Entonces ahora sí, vamos a ver que a esos 41 millones 980, después de sumarle el millón y restarle estos valores que debían restársele, entonces nos queda al final una ganancia antes de impuesto de 38 millones 580. ¿Listo? Muchachos, esto que les estoy mostrando acá es a manera pedagógica, ¿cierto? A manera de mostrarles un ejemplo, pero ya dependiendo cada empresa, dependiendo el tamaño de la empresa, pues esta estructura va a tener una cantidad de cuentas y conceptos diferentes, o algunas no van a tener algunos conceptos, ¿ya? Todo va a depender la empresa. Esta estructura no es estándar, esta estructura pues se va a generar de acuerdo a las cuentas que maneje la empresa. Miren que va a tener una ganancia antes de impuestos, entonces a esta ganancia miren que primero eran 45 millones la ganancia bruta y miren lo que quedó realmente, 38 millones 580. ¿Qué pasa? Que ya esa ganancia antes de impuestos o ganancia líquida que se le llama, entonces a esa ganancia hay que restarle el impuesto a las ganancias, ¿ya? Que acá en Colombia, ¿sí? De acuerdo a las diferentes actualizaciones tributarias o reformas tributarias, ha estado en el 32, 33, 34%, ¿sí? Entonces, a esa ganancia antes de impuestos se le aplica ese porcentaje y entonces se le resta, ¿cierto? Lo que dé dicho porcentaje. Entonces, si es el 32%, si es el 33%, se le aplica a esos 38 millones, por lo menos en este caso, el valor da 8 millones 350 que esta empresa tiene que pagar como impuesto de renta. Entonces, todas las empresas tienen que pagar este impuesto de renta, ¿cierto? A excepción de las empresas que son sin ánimo de lucro, que ellas no pagan el impuesto de renta, pagan otra clase de contribuciones. Entonces, miren que entonces ya de 38 millones 580 que ya la empresa veía como ganancia, al pagar el impuesto realmente va a tener una ganancia del periodo de 30 millones 230 mil. Entonces miren que de 45 millones que se presumía allá arriba cuando cogimos ingresos menos costos, miren que realmente termina ganando o teniendo como ganancia 30 millones 230. Por eso muchos economistas se atreven a decir que el socio más grande que tienen todas las empresas en el país es el Estado, porque miren que todas las empresas terminan compartiendo su ganancia en un 32, 33 o 34% con el Estado.
¿A través de qué? Del impuesto a las ganancias o impuesto de renta. ¿Listo? Para luego de contribuir con este impuesto, realmente entonces decir, ok, nos quedaron 30.230.000. Ahora, esto es lo que realmente vamos a repartir entre los socios. Vamos a distribuir. Ya, si es que han tomado la decisión de hacer división de utilidades, ¿cierto? Si no, lo que hacen es reinvertir estas ganancias, ¿ya? Comprando maquinaria, comprando mercancía, comprando inventario. ¿Listo, muchachos? ¿Entendible hasta aquí? Sí, señor. Listo. Entonces miren que ahí tenemos los dos estados financieros, digamos que más importantes. El balance general o estado de situación financiera y el estado de resultados. De esos 5, estos 2 son los más importantes y los que más le hace énfasis los bancos al momento de analizar una solicitud de crédito de un cliente. Entonces, por lo menos cuando usted va a hacer una solicitud de crédito, pues como empresa ante el banco, usted debe presentar los estados financieros de su empresa. Principalmente estos 2, balance general y estado de resultados. Tenemos acá un estado de cambio del patrimonio, que es algo, digamos que los usuarios de este estado son más que todo pues usuarios internos, ¿ya? De la empresa, de la compañía, donde se muestra pues qué cambio tuvo el patrimonio de un año a otro. Aquí tenemos un ejemplo, por lo menos acá capital social, ¿sí? De una fecha a otra, pues cuánto incrementó o cuánto disminuyó y pues se muestra la diferencia. Tenemos el estado de flujo de efectivo, ¿sí? Que lo que nos va a mostrar es qué tanto fluye el efectivo en una empresa, ¿ya? En cuanto a la liquidez que tiene, ¿ya? Aquí también tenemos la estructura, no vamos a ahondar mucho sobre ello. Y vamos a ver entonces ahora el análisis financiero. El análisis financiero que parte de ¿qué? De los estados financieros que vimos anteriormente, sobre todo de los 2 primeros, el estado de situación financiera o balance general y el estado de resultados. Listo, entonces vamos a ver análisis financiero. Con nosotros nos va a compartir esta lámina o esta lectura, va a estar con ustedes la compañera Tatiana Petro. Tatiana sí está acá. Tatiana Petro. Listo, profe. Listo, estamos con Tatiana. Adelante. Consiste en recopilar los estados financieros estáticos como el balance general o estado de situación financiera integral y dinámicos como el estado de resultados integrales para comparar y estudiar las relaciones existentes entre los diferentes grupos de cada uno y observar los cambios presentados por las distintas operaciones en la empresa. Permite determinar la conveniencia de invertir o conceder créditos al negocio. Asimismo, determinar la eficiencia de la administración de una empresa. Listo, muchas gracias, Tatiana. Entonces miren que en el análisis financiero lo que hace es esto: recopilar los estados financieros. A ver, si no hay estado financiero, no hay análisis financiero, ¿ya? Entonces, por eso es muy importante tener una buena contabilidad que genere datos sólidos y efectivos para poder generar unos estados financieros. Y luego de tener esos estados financieros, poder hacer el análisis financiero. Miren que una cosa conlleva a la otra, ¿ya? Si no hay un orden inicial, si no se tiene un orden de tener facturas, de hacer cuentas de cobro, de realizar la documentación necesaria y de todo eso poderlo llevar en un sistema contable, entonces no vamos a tener los estados financieros. Y si no tenemos los estados financieros, la empresa no va a tener claro, ¿sí?, cuál va a ser la información que va a analizar. Imagínense en una empresa donde todo sea un desorden, donde no se tenga claro cuáles son las compras, cuáles fueron las ventas, cuál es la cartera. ¿Ustedes creen que es posible hacer un análisis financiero? No, ¿verdad? No es posible porque no se va a tener una información real, exacta, veraz. Entonces, acá el análisis lo que hace es recopilar
los estados financieros estáticos, como el balance general o estado de situación financiera, ¿sí? Y el dinámico, como el estado de resultado integral. Esos dos, sobre todo. ¿Para qué? Para comparar y estudiar. No se puede comparar si no... A ver, cuando usted compara algo, lo hace con base a algo, ¿cierto? O sea, con base a algo inicial. Por lo menos, usted podría comparar una persona, digamos que en términos competitivos o en términos, por decirlo así, si lo llevamos a los temas del deporte, un futbolista, si lo vamos a comparar, ¿será que lo podemos comparar sin tener a alguien como base? No, ¿verdad? Si vamos a comparar a alguien, el ejemplo, un deportista, tenemos que buscar, digamos que una base. Entonces, a ver, un jugador de acá, de nuestra época, de nuestra temporada, ¿sí? Vamos a compararlo con un jugador de los años 90, a ver qué físico tenía, cuántos goles marcó, cuáles fueron sus estadísticas, cuántas copas del mundo jugó. Entonces, es cierto que para nosotros poder comparar, tenemos que tener una base. Entonces, acá en el análisis financiero, tenemos que tener una base. No se puede comparar los estados financieros de un año si no se tiene una base anterior. Entonces, si una empresa comienza operaciones hoy, 2021, o sea, este año 2021, para el siguiente año no va a poder hacer comparaciones, ¿cierto? Va a tener que esperar que transcurra el año 2022. Entonces, ya con estos 2 años transcurridos, ahí sí va a poder hacer un análisis financiero. Entonces, debemos tener una base para poder comparar. ¿Listo? Entonces dice acá, permite determinar la conveniencia de invertir o conceder crédito al negocio. Asimismo, determinar la eficiencia de la administración de una empresa. Listo, entonces vamos acá. Dice acá, métodos de análisis financiero. Hay dos métodos muy importantes y los vamos a ver ahora. Para esto le voy a pedir el favor a la compañera, vamos con la compañera Georgina Villadiego. A ver, Gio, compártenos esta lámina. Métodos de análisis financiero. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches. Los métodos de análisis financiero son los procedimientos utilizados para simplificar, separar o reducir los datos descriptivos y numéricos que integran los estados financieros, con el fin u objetivo de medir las relaciones en un solo periodo y los cambios presentados en varios ejercicios contables. Los métodos son método de análisis vertical, método de análisis horizontal. Muchas gracias, compañera. Con gusto. Entonces, miren que este método lo que hace es eso. O sea, son procedimientos utilizados para simplificar. ¿Qué es simplificar? Hombre, yo venir y decir en pocas palabras qué está sucediendo. ¿Ya? Si a usted le dicen, venga, simplifíqueme qué sucedió el día sin IVA. Entonces usted no va a decir, no, que usted lo que va a decir, hombre, lo que pasó es que se acumuló mucha gente, hicieron compras que dejaron de hacer días atrás o adelantaron compras que iban a hacer en días posteriores. ¿Listo? O venga, simplifíqueme esta ecuación. Usted de toda esa estructura matemática, usted simplifica y saca de que de pronto 20 sobre 5 no es 20 sobre 5, sino que usted va simplificando y después viene y dice, hombre, es tanto. Miren que cuando nos mandaban a simplificar en matemática era mostrar una expresión mucho más grande en una expresión mucho más pequeña. Si a usted le mandan a simplificar toda una temática, usted hace un resumen de eso. Entonces, acá en los estados financieros es eso, es simplificar, es tomar toda esa contabilidad que se llevó durante ese año, todos esos datos, todas esas cifras y poder decir, hombre, la empresa tiene problemas de cartera. ¿Ya? ¿Por qué? Porque está teniendo acumulación de cartera más de 30 días. Esta cartera está en tantos miles de millones y hace tantos días no se mueve o hace tantos días no paga. ¿Ya? O la empresa de todos sus activos, más del 50% se lo debe a los bancos. ¿Ya? Entonces miren que ahí hay una manera simplificada de mostrar la situación de la empresa. Entonces dice simplificar, separar o reducir los datos descriptivos y numéricos
Descriptivos porque muestran una situación y numéricos porque muestran cifras, ¿sí? Muestran cantidades. En este caso, pues acá en moneda colombiana, en miles de pesos, que integran los estados financieros con el fin u objetivo de medir las relaciones en un solo periodo y los cambios presentados en varios ejercicios contables. Los métodos son método vertical y horizontal. Ya, entonces vamos a ver cada uno de estos métodos. El método vertical, vamos a ver en qué momento se utiliza y cómo se utiliza. Dice, consiste en determinar la composición porcentual de cada cuenta del activo, pasivo y patrimonio, tomando como base el valor del activo total que representa el 100%. Este análisis vertical se hace solamente en los estados financieros de un año. Ojo, aquí no se toman de 2 años, solamente se toma del último año que vamos a analizar. Entonces, en este caso, nosotros analizaríamos el último año en curso, ¿ya? O si vamos a hacer un análisis financiero mensual, tomaríamos el último mes en curso y no lo vamos a comparar con otro, simplemente lo vamos a hacer sobre el mismo análisis, sobre el mismo estado financiero. ¿Por qué? Porque este no necesita que se compare con otro, sino que lo que hacemos es, dice aquí, consiste en la composición porcentual de cada cuenta. Ustedes saben que el activo está compuesto por varias cuentas, ¿sí? Caja, banco, cliente, inventario. Entonces, por lo menos aquí nos dan este ejemplo. Miren que el total del activo de esta empresa está compuesto por caja, banco y cliente. Y que la sumatoria de estas tres cuentas me da un total del activo de 27.952.000. Si ustedes suman en su calculadora, eso les debe dar esta suma, ¿cierto? 27.952.000. Ahí. Listo. Entonces, ¿qué ocurre acá? Que en este análisis vertical dice que es la determinación de los porcentajes. Hombre, aquí se determina que estos 19.000 pesos que hay en caja, ¿cuántos representan el total del activo? Entonces, ¿qué debemos hacer para hallar eso? Tomamos 19.000 pesos entre el total del activo y lo multiplicamos por 100. Y eso me dice que la caja o el valor en caja representa al 0,06% del total del activo. Allí yo estoy haciendo un análisis vertical. ¿Por qué vertical? Porque miren que va de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, o sea, va en el sentido vertical. Horizontal es cuando nosotros lo tomamos de derecha a izquierda o izquierda a derecha, ¿cierto? Horizontal. Entonces miren que este es vertical, de arriba hacia abajo. Entonces miren, caja con respecto al total de activos es el 0,06%. ¿Cuánto representa banco dentro del total de activos? Entonces la misma operación. Tomamos el valor de la cuenta y lo dividimos entre el total del activo y el resultado lo multiplicamos por 100, ojo, para poder representarlo en porcentaje. Aquí es importante determinar porcentaje, no valor, sino porcentaje. Entonces quiere decir que el banco representa un 66% del total del activo. Y por último, la cuenta de cliente. La cuenta de cliente son 9.453.000. Entonces, ese valor lo dividimos entre 27.952.000, lo multiplicamos por 100 y nos da que el cliente representa el 33,81% del total del activo. Entonces, la sumatoria de todos estos porcentajes me debe dar a mí 100%. ¿Cierto que sí? Entonces, muchachos, hasta aquí entendido. Alguien que de pronto no haya comprendido bien, que de pronto tenga alguna duda, por favor pregúntenme, no se queden con ese vacío y yo con mucho gusto les repito. Profe, que de dónde salió este valor, que de dónde salió este... Los invito, los animo a que hagan esa operación. Aunque ya esté hecha, háganla para que ustedes comprueben que sí da eso. Por favor, todos en estos instantes, ahí con la calculadora en mano, hagan las operaciones. 19.000. O si quieren, pues háganlas ahí en la calculadora, pues háganlas sin puntos. 19
entre 27.952.000, le dan igual y lo multiplican por 100 y me dicen cuánto les da. $0,06797 y ahí sigue una cantidad de... Exactamente. Entonces, si ustedes después de la coma cogen los dos primeros dígitos. Entonces, por eso esa es 0,06. Ahora hagan 18.450.000 entre 27.952.000 y el resultado lo multiplican por 100 y me dicen cuánto les da. A ver, una chica que me diga. Vamos a darle espacio a las mujeres. Listo, ¿cuánto les dio? A ver, Giselle. $66, profe. 66%. No olviden de que esa expresión siempre es porcentual. 66%. Entonces vamos con Camila. Si hay alguien que se llama Camila aquí. Sí, señor. Sí, Camila, porfa. Ya hiciste la operación de la cuenta cliente. Vamos a ver cuánto representa cliente con respecto al total de activos. Verifícala Ahora y me dice. En estos instantes ¿Cómo? no, porque estoy conectada desde el celular, porque Ok, el listo. computador lo tengo descargado. Listo. Alguien que la pueda verificar y me diga, me confirma su nombre. Profe, Dígame, 33.81%. ¿con quién hablo? 33. Sí, sí. Listo. Bueno, sí está. Muchas gracias. Listo. Entonces miren que ese es el análisis vertical, ¿cierto? Tomar del activo, pasivo y patrimonio cuenta por cuenta y verificar cuánto representa dentro del total del activo, cuánto representa esa cuenta del pasivo dentro del total del pasivo y cuánto representa ese patrimonio dentro del total del patrimonio. Miren que es totalmente vertical y se hace en un solo estado financiero. ¿Listo? Bien. Entonces, ese se hace solo en el balance general o estado de situación financiera. Listo. Vamos a ver dentro del análisis vertical estas aclaraciones. Dice, en el cuadro anterior los resultados indican que cada una de las cuentas se divide entre el total del activo y se multiplica por 100 para generar porcentaje. Este porcentaje indica la participación que tiene cada una de las cuentas dentro del total del activo. Con el procedimiento anterior tendríamos que tomar cada cuenta del activo, pasivo y patrimonio y dividirlo entre el total de los activos para colocar al frente cada una de las cuentas el porcentaje generado. Listo, vamos a ver ahora el análisis horizontal. Muchachos, el vertical simplemente va a ser el estado de situación financiera de un año. Solamente uno. O sea, si lo vamos a hacer 2020, 2020. Pero ¿qué va a pasar? Que acá en el horizontal, aquí sí vamos a tener que inmiscuir o tener en cuenta los estados financieros de los 2 años inmediatamente anterior. Entonces, por lo menos acá dice, es un procedimiento que consiste en comparar estados financieros homogéneos. ¿Qué quiere decir homogéneo? Hombre, que los 2 años hayan tenido la misma duración.
hayan tenido 12 meses de operatividad, ¿ya? Que sean homogéneos, que tengan iguales composiciones, iguales características, en 2 o más periodos consecutivos para determinar los aumentos o disminuciones o variaciones de las cuentas de un periodo a otro. Entonces, ejemplo, aquí tenemos el código, la cuenta. Tenemos entonces, por lo menos aquí, vamos a tener un ejemplo aquí. Cliente. Entonces dice que cliente para el año 2 tiene un valor de 1.850 y para el año 1 tiene un valor de 750. ¿Qué ocurre ahí? Que el año 2 con respecto al año 1 hubo un aumento, ¿cierto? ¿De cuánto? De 1.100. Si usted coge su calculadora y toma 1.850 menos 750, ¿le da cuánto? Le da 1.100. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hubo un aumento, ¿cierto? Hubo un aumento de el 146%. Dice, este porcentaje nos indica que la cuenta de cliente hubo un aumento del 146,66% de un año en relación al siguiente. ¿Ya? Entonces miren que aquí sí se toma la información de 2 años. Esto lo hicimos específicamente en una cuenta. Este análisis horizontal se hace pues con los estados completos, donde intervienen todas las cuentas. Entonces, vamos ahorita a hacer unos ejemplos, ¿ya? Con unos estados financieros ya establecidos. Permítanme un momento y ya se los traigo acá a la pantalla. Ya con estos ejemplos ya a ustedes les va a quedar un poco más claro. ¿Me confirman? ¿Pueden ver la pantalla? No, profe. Bueno, listo. Ahora sí, vamos acá. Bien, permítanme. ¿Ya pueden ver la pantalla? Sí, profe. Sí, bueno, listo. Vamos a concluir la clase en el día de hoy con este ejemplo. Ya con este ejemplo, miren que la clase pues está siendo grabada en caso que ustedes quieran regresar y ver. Y la idea pues que lo que están presentes pues les quede bastante claro. Vamos a hacer el análisis financiero de King Power International, ¿cierto? Este análisis financiero, pues acá tenemos pues el nombre de la empresa, tenemos las cuentas, ¿cierto? Por lo menos aquí tenemos el estado financiero, el estado de situación financiera o balance general, la tenemos de esta empresa y la tenemos para el año 1 y año 2, ¿sí? Normalmente, pues el año 1 es el año, digamos que más lejano a la realidad, ¿cierto? Y el año 2, pues es acá digamos que tenemos ahí, por lo menos podemos estar hablando de años 2020 y 2019. ¿Por qué? Porque el año 2021 todavía no ha terminado, ¿cierto? Entonces vamos a hacer el análisis de estos estados financieros. Entonces, primero comenzamos aquí con el análisis financiero horizontal, con este último que vimos, ¿cierto? Análisis financiero horizontal nos dice acá que para este análisis horizontal entre año 1 y año 2, dice que para encontrar la variación absoluta se toma el valor del año 1 y se le resta el valor del año 2, ¿sí? Para hallar la variación absoluta. Entonces tomamos el año 1 y por lo menos la cuenta de caja. Entonces 6.500.000 menos caja del año 2. Por lo menos año 1 viene siendo el año más cercano a nosotros, 2020. Y el año 2 puede ser 2019, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir? Que para el año 2020 o año 1, ¿sí? Hubo un aumento, una variación de 2.500.000 con respecto a la caja del año 2, que fue el año 2019, el año más lejano. Entonces tenemos que hubo una variación, ¿cierto? Aumentó.
Como esta fórmula ya la tengo yo aquí, es simplemente cogerla y arrastrarla hacia acá. Y miren que me va a dar los resultados. En algunos momentos va a haber una variación positiva y en algunos puede haber una disminución. Ya luego vamos a analizar eso. Entonces, ahí la variación se va a hallar simplemente con una recta. ¿Por qué hablamos de valor absoluto? Pues hombre, porque es valor por el valor monetario que disminuyó o que aumentó. ¿Ya? El segundo paso que se hace, que está aquí nombrado con esta flechita, dice, para encontrar la variación relativa, ya miren que la variación relativa, que es esta segunda columna, aquí tenemos la variación absoluta, aquí vamos a tener la variación relativa. Esta variación relativa ya no va a ser en dinero, sino que ya va a ser es en porcentaje. ¿Qué tanto porcentaje aumentó o qué tanto porcentaje disminuyó? Para esta variación relativa dice que se toma la cantidad de la variación absoluta y se divide por el valor del año 1 y el resultado se multiplica por 100. Vamos a hacerlo entonces. Dice que se toma la variación absoluta, ¿cierto? Y se divide ¿por qué número? Dice aquí que se divide por el valor del año 1. ¿Listo? Y el resultado se multiplica por 100. ¿Para qué? Para que nos dé un porcentaje. ¿Listo? Vamos a quitarle aquí estos decimales. Vamos a ver. Aquí está. Miren que aquí como ya yo tengo esta celda configurada como porcentaje, pues me da enseguida 38%. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Que el aumento que hubo del año 1 con respecto al año 2 en la cuenta de caja fue del 38%. En términos de variación absoluta, aumentó 2.500.000, pero en variación relativa, que tiene que ver con el porcentaje, aumentó un 38%. Entonces, este es el análisis horizontal. En este análisis horizontal se toman estos dos valores, la variación absoluta y la variación relativa o porcentual. Esta formulita, pues yo la podría hacer en el resto de celdas aquí, pero yo acá, como estoy trabajando en Excel, simplemente me la traigo acá y me da los diferentes valores. ¿Listo? Esta fórmula la pego acá y me da este valor, sí, 8.700.000. Aquí hay un valor negativo. Miren que el activo para el año 1 era de total de 357 millones y en el año 2 era de 363 millones. Entonces miren que muy a pesar que en algunas cuentas la variación absoluta fue positiva, o sea, aumentó con respecto al año 2, por lo menos caja aumentó, ¿cierto? Aquí bancos, en el año 2 teníamos 15 millones, ahora tenemos 17.800.000. Hubo un aumento, ¿cierto? De 2.800.000. Aquí en el año 1, inversiones subió a 35 millones. En el año 2 teníamos 12, aumentó. Pero miren que en otras cifras hubo disminución. Por lo menos aquí, en el año 1, ya el inventario está en 65 millones. En el año 2 estaba en 82 millones. Hubo una disminución de menos 17 millones. Entonces miren que esto nos genera acá una diferencia negativa. ¿Ya? Entonces, muy a pesar que en algunas cuentas en muy particular puede haber aumento, miren que acá en el total, ¿sí? En la variación total, miren que hay una disminución. ¿Ya? En vez de crecer, lo que hubo fue una disminución. ¿Listo? Entonces, este es el análisis financiero horizontal. ¿Listo? Se toma con respecto a 2 años.
¿sí? Esto que hicimos aquí lo podemos aplicar también acá en el pasivo, ¿ya? Acá en el pasivo yo puedo tomar la misma fórmula y me la traigo para acá y digo, ¿de qué? De que la cuenta de proveedores con respecto el año 1 está en 45 millones y el año 2 estaba en 78 millones. Pero miren que acá en el pasivo, el hecho de que disminuya no va a ser perjudicial, ¿cierto? Va a ser bueno. ¿Por qué? Porque quiere decir que si yo en el año 2 debía 78 millones y ahora debo 45, pues algo beneficioso. ¿Por qué? Porque estoy debiendo menos. Pues dependiendo de donde usted se encuentre, dependiendo el grupo donde usted se encuentre de cuenta, pues va a ser positivo un aumento o va a ser positivo una disminución. Por lo menos acá en los pasivos va a ser positivo que haya una disminución. Que después de estar debiendo 78 millones en el año 2, ahora para el año 1 estemos debiendo 45. Que las obligaciones financieras para el año 2 estaban en 23 millones, al aumentar a 63, pues ahora va a ser perjudicial, ¿cierto? Porque quiere decir que estamos más endeudados. Vamos a arrastrar esta fórmula hasta acá y nos va a generar aquí los valores. ¿Listo? Esta fórmula de porcentaje también la vamos a poner acá y nos va a mostrar los diferentes porcentajes en cada una de las cuentas. ¿Listo? Entonces miren que aquí dice, entonces los proveedores hubo una disminución de un 73%. ¿Sí? Aquí en obligaciones financieras hubo un aumento del 63%. Aquí en impuestos por pagar hubo un aumento del 57%. Aquí en salarios por pagar hubo una disminución del 35%. Y así sucesivamente. Podemos entonces aplicar la misma fórmula acá en el patrimonio. ¿Sí? Por lo menos aquí el patrimonio sigue igual. Con respecto al año 1 con el año 2, está igual, ¿cierto? Cogemos esta fórmula, la aplicamos a estas otras y tenemos aquí las variaciones. Aquí en el año 2 teníamos unas reservas de 52 millones, ahora bajó la reserva a unos 46 millones, hubo una disminución de 6 millones de pesos. Entonces cada una de estas cuentas va a generar también una variación porcentual, así como en los demás grupos del activo y del pasivo. Acá en patrimonio también vamos a tener unas variaciones en términos de variación absoluta, o sea, dinero, y unas variaciones en porcentaje. ¿Listo? Bien, entonces este es el análisis horizontal. ¿Sí? Aquí en este mismo formato les traje el análisis vertical de esta misma empresa. ¿Ya? Entonces, el análisis vertical aquí lo vamos a hacer de la siguiente forma. Para hallar la participación, miren aquí, nos paramos aquí al frente de cada cuenta. Caja tiene 66 millones 500. Entonces, al frente, aquí en participación, lo que hacemos es coger el valor de la cuenta y dividirlo entre el total del activo. Y este resultado lo multiplicamos por 100. Este valor aquí lo vamos a poner en porcentaje. Porcentaje. Vamos a ver acá. Vamos a ver acá, dice, el análisis vertical, dice, para encontrar la participación de cada cuenta en el total del grupo, se toma el valor de la cuenta y se divide entre el valor total del grupo y se multiplica por 100. Listo, entonces vamos a ver acá. Bueno, aquí hay una formulita. Vamos a ver qué dice esta fórmula. Dice total de la cuenta entre el total del grupo por 100. Vamos a ver aquí, vamos a revisar por qué no nos está dando. Vamos a borrar. Entonces, hagan en su calculadora, por favor, los que tengan calculadora, 6.500.000 entre 354.300.000 y eso lo multiplican por 100. Es lo que yo estoy haciendo aquí en el Excel. 6.500.000 entre esto. Vamos a colocar esto entre paréntesis. A ver si nos da mejor el resultado. Esto aquí. Esto acá
y esto lo multiplicamos por 100. Sí, está bien, profe, está bien porque sale 1.83. Entonces es 1.83%, solamente que aquí no me muestra el punto. ¿Ya? 1.83%. ¿Ya? Es el valor. Aquí vamos a ver la manera en cómo nos pueda mostrar nada. Listo. Aquí es 1.83. Vamos a borrar esto para no confundirlo y vamos a colocarlo manualmente. 1.83%. Listo. Así. Eso. Ahora vamos allá, por favor, a su calculadora y vamos a hallar el porcentaje de participación de la cuenta de banco con respecto al total del activo. Por favor, me colaboran y me dicen cuánto es, qué porcentaje es. Para poderlo hallar, les repito, el valor de la cuenta entre el total del activo y lo multiplican por 100. El que lo tenga me dice. $50.2. ¿Quién habló acá? Giselle. Sí. Listo, vamos a verificar ahora. Miren que 17.800.000 con respecto a 554 no podría ser el 50%, porque apenas el 50% de 354 millones son como 170 millones. Entonces viene siendo 5,02, profe. exactamente 5,02. 5,02. Vamos a mostrarles exactamente cómo tendrían que hacerlo en la calculadora. Entonces miren, 17.800.000 entre 354.300.000. 1, 2, 3. Eso me da 0,0502. Entonces, ese valor, así como lo tienen a ustedes ahí mismo, ustedes le dan por 100. Y eso les da 5,02. El que lo haya hecho como lo hice yo, no tiene pérdida. Sí, 5. Le da 5,02. Entonces, para que lo tengan en cuenta, que si le dice 5,02 es porque es 5%. 5,02. Usted ahí puede escribir solamente 5% y yo se la valgo, porque después de la coma está un 0. Si tuviera 5,9, entonces sí sería 6% o 5,5. De 5,5 en adelante usted puede redondear a la siguiente cifra. Entonces aquí es 5%. Listo. Por favor, hallen la participación de la cuenta de inversión. $1.77. 1,77, sí señor, 1,77%. Y así sucesivamente, la de cada una de ellas. Entonces ya esta parte ustedes aquí la terminarían, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer, muchachos? Yo, para términos de práctica, entonces, miren que aquí hay otro ejemplo. Ya en esta misma hoja, ejercicio de análisis financiero, está King Power, que es el que estamos haciendo, ¿cierto? Y que ya es simplemente terminar cada uno de estos valores. Y está esta parte de VIP, que es otra empresa, que también tiene información tanto para el informe análisis financiero horizontal como para el análisis financiero vertical. Entonces, este archivo se los voy a mandar ya en estos mismos instantes por el grupo de WhatsApp y ustedes muy juiciosos van a tratar de solucionar. No es, esta parte pues la van a terminar los que puedan, pero yo me voy a centrar más que todo en revisarles para el día jueves que hayan elaborado este ejercicio que dice VIP, la segunda hoja, esta que está en blanco. ¿Oyeron? Entonces van a trabajar sobre esa. Nos vemos el jueves, terminamos de ver este ejercicio, hacemos otras actividades en clase y ya ese día entonces dejo la actividad. Sí, dígame. ¿La actividad se le envía por el grupo de WhatsApp o se le sube a la plataforma? Esta. No, esta la vamos a revisar. ¿Cómo sería? A ver.
para facilitarle el trabajo a ustedes y de pronto no complicarlos tanto, entonces me lo suben, me lo pasan al interno de WhatsApp. ¿Listo? Al interno de WhatsApp. Por el WhatsApp se los voy a enviar y ustedes me lo van a regresar por WhatsApp. ¿Cuándo, Y profe? para el día jueves, antes de la clase, por favor, que ya todos me lo hayan enviado. ¿Ya? Y ese día lo socializamos en clase. Y seguimos con la temática. ¿Listo? Sí, señor. Entonces, ese ejercicio es para que me lo envíen y lo terminamos socializar acá. Listo. Entonces, muchachos, eso es todo por hoy. Por favor, aquellas personas que llegaron de último se quedan para verificar su asistencia. Y recuerden entonces que nos vemos nuevamente el día jueves 9 de diciembre. Ese día les voy a entonces a estar comentando cuál va a ser la actividad final. Listo. Entonces, pues muchas gracias por su atención. Le agradezco mucho su puntualidad y el hecho de estar acá. Y pues espero que les vaya muy bien el resto de noche. Listo. Chao, chao, que pasen muy bien, bendiciones. Y los que tengan que verificar asistencia, no se desconecten hasta no verificarla. Chao, profe, feliz noche. Chao, feliz noche.